Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en la segunda epístola universal de San Juan Apóstol, o el apóstol Juan. Y vamos a leer del 1 al 11. Más abajo, más arriba. Capítulos del 1 al 11. Dije Juan, sí. Segunda de Juan, segunda epístola de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 11. Y ahí está. Vamos a hacer todos juntos esta lectura. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, del Padre y en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este mi mandamiento, que andéis, es el amor, como vosotros habéis sido oídos desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque siempre encontramos alguna enseñanza para nuestra vida personal, Señor. Te pedimos que siempre podamos entender que nos habla individualmente para edificar a cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo a toda la iglesia. Te damos gracias porque dejaste tu palabra para la conducción de nuestra vida como creyentes. Te pedimos que podamos cada día esforzarnos a cumplir, Señor, cada día lo que vayamos entendiendo respecto a ser mejores cada día para agradarte a ti. Te pedimos que seas con nosotros ahora y siempre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Pues aquí yo creo que es una de las cartas, igual que como todo Juan, pero ya cuando entramos no en las del Evangelio, sino ya aquí en las cartas de Juan, o en la correspondencia que Juan hace, que son cartas universales, ya vemos nosotros aquí como muy afinado. Nosotros conocemos a un Juan que lo conocemos como discípulo allá, porque lo menciona la Biblia como el apóstol amado o como el apóstol del amor. Y aquí pues yo creo que vamos viendo siempre en todos los temas de Juan, que es muy apegado al dicho ese del apóstol del amor, por la manera del lenguaje. Yo creo que todos los discípulos fueron discípulos del amor, ¿verdad? Porque se refieren al amor de Dios, no se refieren al amor filial solamente, sino al amor de Dios, más que ninguna otra cosa. Pero pues vemos el carácter de él, que es diferente a los de las otras personas, que no podemos decir que el apóstol Pedro no fuera un apóstol del amor, ¿verdad? Porque pues hablaban del amor de Dios, de la gracia,
Pues ese no hay diferencia entre ese amor que predicaba Pedro y Juan, pero en el lenguaje que Juan lo habla, pues es diferente. Pedro se puede decir que era violento, pero no por eso se salía del contexto de lo que era el amor. El apóstol Pedro, vemos que siempre pues la Biblia lo menciona como violento. Vemos a algunos personajes que eran como violentos, pero no por eso dejaban de ser discípulos, apóstoles o siervos de Dios. Juan el Bautista, pues nosotros vemos cómo les dice a la gente, generación de víboras. No es nada fácil que sin embargo estaba en el lenguaje del amor, ¿verdad? Era el lenguaje del amor porque era para gracia, para arrepentimiento. Y cada uno podemos ir enumerando muchos personajes que hablaban. Pablo también, pues no se ve como de un carácter fuerte, pero también habla fuerte en muchas cartas, ¿verdad? Cuando habla acerca de la exigencia de que tiene que ser las cosas como con esa gracia, ¿verdad? Con esa gracia que viene de parte de Dios. Y muchos podemos hablar de muchos, de Elías, de muchos personajes de Eliseo, que eran agresivos aparentemente, ¿verdad? En su forma de hablar o de comentar. Los apóstoles en sí todos, ¿verdad? Todos tenían algún carácter. Alguna ocasión dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que consuma esto? ¿Verdad? Donde traían algo también de la violencia, ¿verdad? Pero pues toda era con una idea, ¿verdad? Con una idea de que Dios no podía ser menospreciado, Es lo mismo que el apóstol Pablo dice que él quisiera pudiera morir por causa del evangelio, con tal de que un judío se salvara. Y Moisés, como lo he repetido muchas veces, Moisés también, pues eso es lo que decía, que él prefería muerto que fuera a ser difamado el nombre de Dios, ¿verdad? Con que fuera alguien a comentar: no, pues no pudo Dios, no, eso sí, ya Dios ahí sí no pudo meter al pueblo de Israel. Entonces dijo: no puede ser eso, no debe haber nunca un comentario de eso, no debe haber un motivo para que la gente vaya a decir algo. Entonces ese es todo. Y aquí el apóstol Juan pues habla una carta, o podemos decir manda correspondencia, porque eso es lo que hace una carta a quien corresponda, porque es una carta universal. Es a quien corresponde, y ahora sí, pues cada quien sabrá a quién le corresponde, ¿verdad? Las cartas cuando son universales son muy podemos decir muy directas, porque son a quien corresponda. Y a quien no le corresponden. ¿Quién podrá decir: no, pues eso a mí no, esa carta no me la mandó a mí? Es universal, es correspondencia, es una carta a quien corresponde, a quien le llegue en sus manos, ya es de él esa carta, se la mandan a él. Ya, pues eso quiere decir que cuando la manda a cada uno de nosotros, aunque probablemente como las de Pedro, que Pedro a lo mejor estaba en Babilonia, la primera de Pedro estaba en Babilonia, y les manda una carta también universal, y pues va mucho más dirigida seguramente a algún lugar, pero es universal. Entonces es a quien corresponda, y aunque fuera a Jerusalén, pues era a toda la humanidad. Y en este caso, pues yo creo que también igual es siendo una carta universal, pero dice: el anciano a la señora elegida. Y pues en nosotros siempre oímos nosotros que nosotros, la iglesia, es la novia, pero no la señora, ¿verdad? Porque la señora es ya cuando pasó a ser esposa. Pero también en la conclusión, o en el sentido de que Dios es omnipresente, es omnipotente, es omnitodo, dice alguien por ahí. Pues Dios conociendo todos los tiempos, y hablando aquí en términos de ya consumado, se puede decir, porque Dios dice que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que hay, lo que exista y lo que va a existir, lo hizo en 6 días, terminó los siglos.
Entonces, en ese término podemos entender que cuando Juan habla a la señora elegida, pues está refiriendo a la misma iglesia de Cristo, en la culminación de todos los tiempos, ya viéndola viéndola ya como en la gloria, como en la culminación de la bendición final, donde cada creyente quiere estar un día en la presencia de Dios, ya no solamente como ya podemos decir en el término espiritual, no como la novia, sino como la esposa, como la que ya fueron las bodas. Entonces, en ese término podemos entender que se refiere a la iglesia, se refiere a los santos, a todas las personas que están en el Evangelio, que les va a llegar esta carta, y por nosotros somos parte de eso. Dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, pues los hijos de la señora, pues somos nosotros, de la iglesia, o de la novia, como podamos decirlo, pero como digo, ya en los términos, y a sus hijos, pues es todo el fruto del matrimonio, podemos decir así, todo el fruto de lo de la novia, todo el fruto de lo de la iglesia, podemos decir. Entonces ya somos nosotros y a quienes yo amo en verdad. Entonces está hablando pues a gentes que conocía él físicamente, que además que estaban con una tendencia o con una vocación de agradar a Dios. Dice, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, pues se refiere al pueblo de Dios, se refiere completamente al pueblo que tiene un propósito de agradar a Dios en todo lo que es respecto a toda la verdad de Dios, a todo lo que Dios dice, que eso le agrada. Eso, pues cada creyente, eso es lo que cada día intenta hacer. Entonces, eso es lo que es el tema que Juan aquí desarrolla. Dice, y a causa de verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Se refiere al Evangelio, pues la verdad es Cristo, que Cristo siempre va a estar con vosotros. Dice, sea con vosotros gracia y misericordia y paz. 3 elementos, ¿verdad? Que son esenciales para nosotros, ¿verdad? La misericordia, nosotros sabemos que pues y que los 3 en sí se juntan al final, ¿verdad? Que la misericordia es algo que Dios tiene, nos ve como si no fuéramos culpables, nos ve como si no fuéramos culpables de lo que deberíamos de ser juzgados. Entonces dice, la gracia primero, la gracia que nos ve, que paga Él, y nos da el don de tener algo que es la salvación, que no la merecemos, y la misericordia, pues éramos culpables, debíamos de ser castigados, y no nos castiga, no nos da el justo precio o premio o castigo de lo que debería de suceder, y no lo hace. Y luego dice, y la paz de Dios que permanezca, Dios y Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces nosotros sabíamos que cómo junta las 3 cosas que son una misma cosa en Dios. Las 3 cosas son 3 elementos que provienen de Dios, ¿verdad? No provienen del mundo. La misericordia, pues nosotros sabemos que el mundo no tiene misericordia, que no puede haber paz tampoco, y cada una de las cosas que aquí dicen son cosas que son atributos nomás de Dios, que no salen de un ser humano, y precisamente nos da a nosotros como esos elementos para que nosotros aprendamos ya con esos elementos a distinguir cuando en lo espiritual nuestra vida verdaderamente está ligándose a la verdad de Dios, porque son elementos que no provienen del mundo, sino provienen de Dios. Y entonces pues nos refiere acerca de darnos, porque más adelante nos habla acerca del tema del engaño que puede haber en situaciones espirituales, ¿verdad? Y entonces es de alguna manera alguna llamada de atención o una observación para que el pueblo cristiano, la elegida, la novia, por decir así, pero aunque él ya la está mencionando de alguna manera como en tiempo ya de lo que nosotros todavía no vemos, como ya casada, ya con hijos, y nosotros sabemos que pues la novia, también la iglesia, como se llama, pues es la futura esposa.
Entonces, todo es en relación a eso. Y nos habla acerca de la prevención o de ponernos en alerta de que puede ser que muchas cosas se parezcan a lo verdadero, pero pues hay que ser muy escrupulosos, ¿verdad? El cristiano tiene que ser muy escrupuloso para examinar, como dice, examinarlo todo y retener lo bueno, porque va a haber infinidad de cosas que pues pueden ser muy parecidas, que pueden ser igualitas, pero que pueden venir con alguna sesgo de mentira, ¿verdad? Con un sesgo más bien de engaño, y que es mentira y viene como si fueran verdad. Y pues nosotros vemos a veces uno cuando dice acerca de organizaciones que parecen cristianas o que son teóricamente cristianas, pues hay que ver los frutos, ¿verdad? A futuro y en presente y todo, ¿verdad? Y en pasado. Entonces hay que ver para ir detectando por qué pues esa manera de ser, por esa manera de actuar, por esa manera de practicar. Y entonces ahí es como el apóstol Pedro más o menos va dando una pauta para que el cristiano tenga un discernimiento o un sentido espiritual, ¿verdad? Podemos decir nosotros como el sexto sentido, ¿verdad? Si lo pudiéramos decir así, aunque no es así, pero decir un sentido desarrollado de la vida espiritual, para saber las cosas con mucha más afinidad a lo que es la Biblia, y empieza pues diciendo todas esas cuando dice que que va dando la alerta de cómo son los elementos para que sí detectemos, o sea, si nosotros mismos, ¿verdad? Estamos, y corregir nuestra vida, ¿verdad? Corregir, y decir, no, pues no era por ahí, no era por acá, y pues tenemos la oportunidad mientras vivamos, ¿verdad? De corregir, ¿verdad? La vida del creyente tiene esa oportunidad de Dios, que Dios es misericordioso y puede llegarlo a la paz, aunque se haya equivocado, caminando bajo los elementos que son completamente bíblicos, porque si ya no, pues ya una vez equivocado, pues ya te equivocaste. Y ayer me platicaba, yo les comento ahí ahora en la casa, ayer me platicaba alguien por ahí de una situación, de que hizo un trato de una renta de un local, y me decía, no, pues es que de primero me dijeron que iba a ser pues para cierta actividad de comida, o de alimentos, o de lo que iban a vender ahí, y luego ya después pues me dijeron que no, que también se iba a vender cerveza. Ya pues no me cuadró, porque él iba a rentar el local. No, pues ya me incomodó, me hizo sentir ya inquieto. Pero ya cuando nos fuimos a firmar lo de los documentos, de que se rentaba y esto, pues me sentí ya más indeciso. Y aunque ya había hecho yo de palabra el trato y todo eso, pues me eché para atrás. Ya cuando íbamos a firmar y que ya incluso ya le habían metido cierta cantidad de dinero al negocio, lo que fuera, ellos, las personas, dicen, no, ¿sabe qué? Porque ya cuando íbamos a firmar, teníamos que firmar ya de que era un lugar donde se iba a vender cerveza, que ya medio me había incomodado porque ya me habían dicho como que iban a vender eso, ¿verdad? Pero ya cuando vamos a firmar el documento, me entero de que dice que restauran bar. Entonces, no, dice, pues ya ahora sí, como quien dice, ya le resonó muy en el oído. Dijo, no, ahí sí, no, ya me echo para atrás. Y se arrepintió, y pues le está costando ahora el arrepentimiento, que la otra persona le sabe que nomás que pues yo ya había metido un dinero y esto, y échale, y pues dice, no tengo. Y me hablaba a mí la persona esa para preguntarme a ver qué posibilidad tenía yo de intervenir. No, dije, ninguna, ¿verdad? Yo no tengo ninguna manera económicamente como para yo meterme en esa situación, ¿verdad? Porque pues no lo hay, la verdad, en ese sentido, para poder yo disponer de una cosa que yo ni siquiera estoy en el apunto, ¿verdad? Entonces, pues el apóstol Pedro nos da la pauta aquí para que nosotros tengamos ese discernimiento de que no, mira, pues ya un cristiano que es cristiano de veras, y cuando va entrando en esas actividades o en cuestiones que no cuadran con la palabra de Dios, pues debe decir, ¿sabe qué? Esto no es de Dios. Aunque parezca muy próspero y aunque parezca muy afín a que yo sigo siendo el cristiano, ya no va a cuadrar, porque ya el Espíritu Santo redarguye luego. Y yo creo que esta situación de aquí, el apóstol Pedro nos refiere a eso, de que el enemigo de nuestras almas va a trabajar muy fino
en la vida de cada persona, de lo más fino que puede, con sentimientos que a veces te parecen bondadosos y correctos, y no, pues es que yo no ando haciendo males, es que yo no hago males, y eso es lo que normalmente mucha gente dice cuando anda hasta en cuestiones ilícitas, y no, pero pues yo no le hago mal a nadie, yo en mi trabajo, y aunque realmente hay cosas muy ilícitas, y la gente siempre piensa de manera, entonces yo creo que todo esto va así como de lo fino, de lo que todo el diablo se va a meter como de la manera más parecida a la verdad. Por eso cuando dicen de la marca de la bestia del 666, pues nomás que no puede brincar al 777, ¿verdad? Puede ser todo como la mercancía de los chinos, ¿verdad? Igualita, pero nunca va a ser igual que la marca verdadera, que la marca original, la que tiene la patente de que está hecha bien hecha. Entonces siempre queriendo ser muy parecido para pasar como el otro producto. Entonces ese es el 66, ¿verdad? Que siempre quiere pasar como si fuera la verdad, pero nunca va a pasar a ser la verdad, porque siempre va a dejar una huella donde se descubre que no es la verdad. Y nosotros lo palpamos muy bien en la tentación de Jesús también. Cuando Jesús fue tentado después de 40 noches y 40 días orando en el desierto, ya nos ha pasado a nosotros situaciones de personas que han intentado eso, han querido igualizarse con Jesús, ¿verdad? Y hay un personaje que conocemos, ya falleció, que vino a orar ahí a la cuesta 40 días y 40 noches, y pues resultó después muy mal, muy mal, hermano, que nosotros ya sabemos, yo creo que la mayor parte, que a la que fueron algunos de nosotros, ahí incluso pues a su organización, alguien que está aquí de allí era, ¿verdad? Entonces de esa iglesia que prosperó, y 40 días, 40 noches, y pues resultó ya con situaciones que más que acercarlo a la unidad de la verdad, pues empezó a demostrar toda la inconsistencia. Y a Jesús, cuando fue tentado en el desierto, pues el diablo quería hacer un aprovechamiento bárbaro. Imaginemos nosotros que, por ejemplo, lógicamente no iba a suceder, ni siquiera pues hay manera de poder pensar que Jesús hubiera caído en la tentación. Lógicamente no, porque él era Dios, ¿verdad? Pero el diablo sí pensaba, porque el diablo es imperfecto, el diablo nomás llega hasta el 6, no puede llegar al 7. Entonces, él pensaba que iba a engañar a Jesús después de que Jesús había debilitado por la humanidad de él, de hambre y sed. Entonces, llevarle una gran oferta, como darle todos los reinos de este mundo, como decirle que convirtiera las piedras en pan, como que se lanzara del pináculo de la iglesia, del templo, y que al cabo que retándolo a que, pues al cabo, pues si eres hijo de Dios, pues dice, la palabra dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces nosotros vemos ahí la estrategia que se ve casi muy perfecta, como para que dijera Dios, pues te voy a demostrar que sí, que el Señor, la palabra del Señor es verdad, que si yo me tiro del pináculo de lo alto, de la montaña, de donde sea, no me pasa nada, porque el Señor manda a sus ángeles. Entonces, pero lo que sabía lo que el diablo no sabía, que en Jesús no había pecado, no había vanidad, no había orgullo. Entonces, pues ahí el diablo es en lo que fracasaba, porque el diablo no llega nomás que hasta el 6, no puede pasar al 7, no puede llegar a la perfección, nomás en la limitación. Y cada una de las tentaciones, pues eran, se puede decir, para una persona con la humanidad imperfecta de nosotros, pecaminosa, contaminada, pues porque él no estaba contaminado. Ese es el asunto, que Jesús no podía, porque él no iba a caer, porque él nunca había estado contaminado. Entonces el diablo pensó en su manera que igual que como lo había hecho con Adán y con Eva, pues era una más cuestión de una buena propuesta como la que le hicieron a Eva y a Adán, o a Eva en el primer lugar, que le dice, mira, sabe Dios que tú vas a ser igual que él. Lo que pasa es de que
tú puedes hacer todo, nomás que pues te están restringiendo porque pues al último tú te pondrías al nivel de él. Entonces el diablo estaba pensando que estaba tratando con un personaje así, y debilitado por la cuestión física humana de faltarle la comida, pero no sabía que Jesús estaba muy fortalecido humanamente, aunque su carne estuviera debilitada, él humanamente estaba también como Dios hombre, estaba fortalecido, porque eso es lo que Dios hace. Dios como Dios no necesita ayunar, pues Él es Dios, pero como hombre, Él tenía que hacer esas cosas para pasar el sufrimiento, para dar el testimonio, como le dijo a Juan, como le dijo a Juan el Bautista cuando le dijo, no, yo cómo te voy a bautizar a ti, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, sí, no le dijo que no, tú eres Dios encarnado, es lo que le está diciendo, tú eres el Dios viviente, es lo que le está diciendo Juan. Y Jesús no le dice que no, le dice, no, pero es necesario que yo haga esto, para que así como yo haga, también vosotros hagan, para que ustedes sepan que esta humanidad puede hacerlo. O sea, Jesús, al pasar en esa prueba, él sabía que entonces la consistencia del hombre con la inteligencia y con la imagen y semejanza que Dios había ponido al hombre, el hombre puede tomar decisiones buenas, siempre cuando esté acompañado para agradar a Dios. Entonces este es el tema de Juan aquí, de cuando habla esto, porque dice que más adelante dice que van a venir unas situaciones en esta carta universal que no sé, el apóstol Juan no sabía a cuánto les iba a llevar, por eso pues es una correspondencia a quien la recibe, a quien corresponde, es correspondencia nada más. Una carta universal es correspondencia, y a quien la reciba, no viene a fulanito de tal, no, es a quien la reciba. Y entonces, ¿por quién la recibe? Nosotros estamos recibiendo, como decía Pano ahorita en la mañana acerca de, no sé qué personaje decía que no sabía que nosotros íbamos a estar. ¿Quién era la persona que íbamos a estar nosotros después de tantos años? Estoy hablando de él, no me acuerdo quién era el personaje, que entre el estudio que estaba, y así es. Bueno. De los que estaban en el desierto. Sí, del pueblo, el testimonio de lo que ellos comentaban, que creían que nadie los oía. A eso se refería. Iban por el desierto y ellos pensaban que, pues aquí en el desierto, ¿quién va a saber de nosotros? Una persona en una aldea va a decir, ¿y quién va a saber de nosotros? Pues estamos olvidados. Y hay gente que dice, estamos olvidados del mundo y de Dios. Y nosotros aquí unos cuantos, y pues ni quién, de aquí no llega ni... ¿Quién va a sacar las noticias de que aquí estamos padeciendo esta situación? No, pues aquí estamos ya casi para morirnos. Mucha gente del pueblo dice, no, pues somos muy poquitos, nosotros nadie nos oye, no nos llega ayuda, no es, muchas cosas de esas, pero no saben que sí hay quien les oye, ¿verdad? En la soledad más solitaria de una persona, ahí está Dios lo oye. Dios dice que nos oye en lo escondido de la cámara, de donde nosotros nos escondemos y cerramos la puerta. Entonces esa es la situación en la que pues nosotros tenemos la convicción de que Dios está en el asunto, y Dios está cuando manda la carta, pues Dios sabía, si Juan no sabía a cuántos les iba a llegar la carta, pues ya llegó a billones de gente, de los que hay ahorita, más billones de los que ya murieron, ¿verdad? Y como decía, acerca de la mañana en el comentario que le decía a Pano, decía el comentario, pues ahí, acerca de que nosotros a veces prejuzgamos y decimos, no, pues pobres judíos, ¿verdad? Lo vemos, lo analizamos en el Nuevo Testamento y decimos, ellos fueron quitados del privilegio de ser los portadores de llevar el Evangelio, porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y decimos, no, ya nomás en qué grande privilegio de nosotros, y cuánto privilegio les quitó a ellos. A ellos no les ha quitado ningún privilegio, ellos siguen siendo privilegiados. Y ahora sí, como decía en la mañana el comentario, ¿quiénes hemos sido más afectados respecto al castigo? De lo que nosotros pensamos que los judíos, pues, por su desobediencia van a ser castigados, y lógicamente que así es lo que dice la Biblia. Pero ¿quiénes hemos sido más castigados, si los gentiles o los judíos? Los judíos nunca han sido un pueblo numeroso en el sentido de ser judíos
sanguíneos de la sangre de las 12 tribus. Nunca han sido demasiados. Ha sido mucho más el pueblo gentil, por millones de más. Y el pueblo judío pues no ha creído en el reposo. No ha creído en el reposo. Hasta hoy en día como nación no creen en el reposo. Yo oigo a veces comentarios de judíos que son maestros, rabinos, y hombre, llegan casi hasta creer en Cristo, pero nomás, como dijo Yohaná, no le dan el voto a Jesús. No le dan el voto a Jesús, se quedan en tantito, pero no creen en el Mesías, siguen creyendo que se necesita todavía el templo. Y Jesús ya había dicho que ya no se necesitaba el templo, que ahora el templo iban a ser, cada hombre y cada mujer iban a hacer el templo. Entonces pues no le creen a Jesús. Si le creyeran a Jesús ya no estarían queriendo hacer el templo. Dicen, no, pues somos el templo del Espíritu de Dios, ya nosotros. Entonces, pero como no lo creen, pues quieren hacer el tercer templo. Y llegan hasta todas las promesas que hay que sí son ciertas para ellos. Y las garantizan, y son verdad lo que garantizan ellos. Me refiero a todas las verdades que parecen llevar a una verdad, ya que la gente dice, no, pues es que no, esto tiene que ser de Dios, ¿verdad? Y que no, y que nos damos cuenta que está el enemigo ahí interviniendo y no dejando que llegue la luz, que no llegue la misericordia, porque ellos no conocen, así como lo que dice aquí como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Dice, sea con vosotros gracia, no creen en la gracia. En la gracia esa de que Cristo murió por nosotros, no la creen. Creen que va a llegar, pero que todavía no. Y luego la misericordia, pues ellos creen la misericordia nomás hasta el límite de lo que ellos creen que cuando hay que los protege y se adjudican promesas futuras, no que ya tuvo de ellos, no que ya los salvó, ya que ya no los salvó. Y luego pues ellos pronuncian, por ejemplo, de Jerusalén, ciudad de paz, y se adjudican que un día ellos van a tener toda la paz y todo eso, y todo como a futuro, cuando ya sucedió, ya en los creyentes ya está todo eso, toda la gracia, la misericordia y la paz. Entonces es lo que el creyente, por medio del Espíritu, de las 3 personas, otra vez nos tenemos que ir hasta todo eso de la doctrina, cuando la gente no reconoce que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas y es un solo Dios nada más. Hasta ahí tenemos que escudriñar así, pero escrupulosamente, porque si no, puede ser que estemos repitiendo la palabra del diablo, ¿verdad? De cierto, la palabra dice que va a mandar a sus ángeles para que no mueras, y que él va a convertir las piedras en pan, y todo bíblico. Pero al último resulta de que el diablo no está permitiendo que llegue la verdadera palabra ahorita podemos decir por el sectarismo abiertamente, así, ¿verdad? Como las sectas, como las organizaciones han hecho, y hay una negación. Y cuando haya negación hay que revisar bien, porque no vaya a ser que sea como las promesas, que la palabra que el diablo decía, ¿verdad? Y que pensaba que al cabo ayunadito, pues si yo lo llevo a convencer, pues ya gané todo, ¿verdad? Y probado que ni con el ayuno va a lograr nada. Y nosotros, como digo, el ayuno a veces mucha gente lo ha tomado de tal manera que se ha dañado demasiado con el ayuno. O sea, porque lo toman como una fuente de la verdad de Dios. Yo ayuné, todo lo que yo piense es verdad. ¿Cómo no va a ser cierto esto si yo ayuné tanto, si yo oré tanto? Y cuando pues están en su propia vida emocional interna haciendo todo y no están bajo la palabra de Dios. Entonces aquí en esta parte de la Biblia, aunque pues, yo no tengo la capacidad para a lo mejor explicarlo también, pero bueno, pues Dios hará lo de cada persona, habla acerca de que son 3 elementos, y sin esos 3 elementos no hay concordancia con la verdad, no hay, aunque parezca toda la verdad, aunque parezca lo más espiritual, como les decía de un día que estábamos ahí, Yair y yo andaba por ahí, Israel y yo andaba ahí ayudándoles en algo, haciendo algo ahí, y dije, no, mire, esos son cristianos. Empecé a oír la música. No, eso tienen que ser cristianos.
Y tiene que ser cristiano, ¿no? Le dije, pues es que esa es una doctrina, mira cómo está. No, se le nota luego lo espiritual. Empecé yo era el que estaba diciendo, nadie más decía. Y me fui y me di la vuelta a la fiesta. Y no, pues en una paz. Y vine y platiqué ahí en la casa. Y me dijo Amanda, ya sé quiénes son esos. Son los adventistas. Y son los adventistas de por poco y me resbalo y caigo en la trampa de todo lo perfecto que se hace. Pero con un elemento es suficiente para descubrir que está echado a perder todo, ¿verdad? No más. Uno dice, pero ¿cómo? Sí, nomás que los adventistas pues creen que Jesús, como los gnósticos, igual. Los adventistas podemos decir que son los gnósticos modernos que había en el tiempo de Jesús. Que eso decían que Jesús era verdadero. Que Dios había hecho una visitación temporal y que lo había usado a Jesús. Esa es la doctrina de los gnósticos, ¿verdad? Que Jesús había sido usado temporalmente en la forma de ser el Hijo. O sea, sí era de Dios lo que Jesús decía, pero que fue un periodo temporal. El que lo utilizó 3 años y medio nada más, y pues ya lo mataron y se acabó, porque no era Dios, sino un usado de Dios. Y nosotros a través de muchos tiempos, ya de estos últimos tiempos, hemos oído estas doctrinas ya actuales completamente en doctrinas así firmes. Es el profeta, y el profeta pues es el profeta de Dios, pues es Cristo, y si es Cristo, pues entonces pues es Dios mismo, para quienes creemos en la Trinidad. Para los otros pues se quedan nomás en el como los gnósticos, ¿verdad? Que los usó temporalmente. Pero cómo se ha metido la doctrina de esta manera, de esto que aquí a profundo es algo que nos dice, como los de la luz del mundo, que reposa todo el poder de Dios en Nazón, ahora en este caso, en Nazón, Joaquín Nazón García. Él era el siervo de Dios, ¿verdad? El que, igual que los gnósticos, en el que Dios depositaba todo el poder en él, toda la autoridad, y no hay nadie más que él en la tierra. Y si nos vamos, los de la piedra angular, que son los de la carta, igual, que decían primero que en William depositaba Dios todo el poder y no había nadie en esta tierra, no más que en él. Porque decían, porque así como dice la Biblia, y aplican, así como el diablo decía, ¿verdad? Como dice la Biblia, que como el Señor se manifestó en el oriente, ahora en su venida se mostrará en el occidente. Y pues lo sacaban de allá del oriente y lo venían a que viniera a mostrarse acá, y pues que él, allí en Puerto Rico, es lo que creen todavía, que es donde se va a descender en su nube y en su fuego, y usando términos bíblicos igual que el diablo, pero fuera de la verdad. Entonces, en el sectarismo siempre va a ser igual. Todas las sectas tienen la verdad, todas, pero siempre usando elementos bíblicos, pero fuera de todo el contexto bíblico. Tienen partes que hay, no, pues sí, a ver, lee, dicen los de la carpa, lee ahí en Amós, nada hará Dios sino antes se lo revela a sus santos los profetas. Sí, dice, ahí está. ¿Por qué cree que le reveló a él? Porque Dios no puede hacer nada. Dios no le va a venir a avisar a usted, no, le va a avisar al profeta para que el profeta le diga a usted. Y ahí tiene el montón de sometidos a lo que dice, a lo que la Biblia llama como el pastor asalariado o el pastor ídolo, que le cree la gente lo que diga. Lo que diga es que dijo el hermano fulano, y si lo dijo, no, pues es que lo dijo, él es el ungido, lo que él diga. Entonces ya queda fuera la palabra de Dios, queda fuera la Biblia, queda fuera el Espíritu Santo, queda fuera todo. Entonces eso es más o menos, en profundidad, más o menos lo que Juan va diciendo respecto respecto para que la gente esté en la alerta, en la de listo, porque va a haber situaciones en las que va a aparecer, y nosotros sabemos que en lo que hemos oído siempre, que el engaño de la apostasía al final va a ser la marca de la bestia, y luego la pintan como 666, ¿verdad? Aunque dice ahí, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Va a ser, dice, el número de hombres, para que nosotros, no el número de ángeles. Entonces, para que nosotros sepamos espiritualmente, no siguiendo la matemática de los 3 seises, así como si fuera nada más, no, pues ya cuando yo me quiero poner aquí en 3 seises, yo no me dejo.
Entonces nosotros probablemente ya el diablo ya está haciendo mucho la lucha en personas increyentes que ya están listos para ponerse la marca de la bestia. Pero el 666 no. Pero sin embargo ya el diablo ya está haciendo el camino para que la marca de la bestia la acepten los creyentes a través de la manera que la está metiendo sin que los creyentes sepan, como lo hace con el sectarismo. Cuando hablan la Biblia como estos señores, se metió, el diablo está adentro y ya piensan que es Dios el que habla. Entonces eso es lo que va aquí en esta parte, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos, ¿de quién? De la señora, ¿verdad? O sea, de los hijos de Dios, de la iglesia, de los salvos. Dice, andando en la verdad, que caminan en la verdad, en Cristo completamente sin contaminación, sin adulteración en nada. Dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces aquí ya nos está mencionando quién es el que dio el mandamiento, ¿verdad? Ya nos dice quién es el que da el mandamiento. Sin embargo, dice ahí hasta en el encabezado de María, permanecer en Cristo. Entonces el Cristo y el Padre son diferentes en el sentido de persona. Para que vayamos a final, puedes aventarte del pináculo. ¿A poco no está dicho esto en la Biblia? Sí, pues si la Biblia lo dice, Jesús ha dicho, pues me aviento. No me lo saques de contexto. Esto Jesús prácticamente no lo saques de contexto, porque también la Biblia dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces nosotros es lo que tenemos que tener, la palabra completa, para tener refutación a los textos que nos quiera mandar el enemigo fuera de contexto. Y no, yo tengo la respuesta para eso. Yo tengo la respuesta. Es que Dios nos llamó a ser libres, felices. Sí, pero no a libertinaje, ¿verdad? Entonces ahí estaba todo eso que tenemos nosotros, porque la Biblia dice, sin santidad nadie va a ser. Entonces, a mí en una ocasión me dijeron, mira, en la Biblia no te dice nomás que el que quiera venga y tome del agua gratuitamente. Le dije, si así fuera, pues estaría facilísimo. Pero le dije, síguele leyendo allá adelantito. Dice, pero ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los adúlteros. Dice, entonces no es nada más ir y tomar del agua, ¿verdad? Dice que no puedes tú tomar del agua verdadera. Sí, tienes estos detalles. Aunque tú creas que la estás tomando, no la estás tomando, porque creían que la estaban tomando la persona que me decía que él estaba tomando del agua verdadera, ¿verdad? Gratuitamente, que no te pone ningún requisito, no, si te lo pone. El que quiera venga y tome gratuitamente. No, sí es gratuito todo, pero no fuera del contexto. Es gratuito, no hay nada más. Pero y entonces, ¿dónde están los elementos como para que yo vaya a tomar agua de la vida? ¿A qué me vas a ver? Si va más contaminada, me vas a ver agua amarga, porque la voy a llevar mezclada con borracheras, con orgías, con esto. Entonces, pues ya no es tan sabrosa esa agua. Entonces, esa agua ya no es limpia. Entonces, ¿cómo es que dice ahí que es limpia? Entonces, está fuera de contexto cuando se dicen las cosas. Y cuando se dice también ciertas cosas que son sectarias, porque si nosotros vamos con los de los adventistas, no hombre, una solemnidad tan bonita que se ve en el culto, que parece que fuera de verdad. Y yo diría, es de verdad, si creyeran que Cristo es Dios, pero creen que Cristo es el arcángel Miguel, entonces ya me saca todo el contexto de la Biblia fuera. Por eso la Biblia sigue siendo, cuando dice escudriñar las escrituras, que nos dice de reproche a los fariseos, Jesús le dice, porque creéis que en ellas tenéis vida eterna, pero si ellos dan testimonio de mí, entonces ¿por qué no lo entienden? Porque a mí no me creen. Si le creyeran las escrituras, porque las escrituras hablan de mí. Pues ellos dicen, no te encontramos en las escrituras, no te encontramos. No, porque ellos estaban interpretándola muy lejos de la verdad de las escrituras. No habían visto aquel Mesías sufriente. No lo habían visto, no habían visto que iba a ser maltratado, que iba a ser menospreciado, que iba a ser desechado, que iba a ser varón de dolores. No lo habían visto. Entonces, dice, entonces, ¿cómo está que ustedes las escudriñan y no las entienden? Porque si realmente tuvieran dispuesto su corazón, las escrituras les dirían, Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios encarnado, y muchos elementos para cuando nosotros tenemos de respecto a que podemos sacar de cuando el Espíritu de Dios revela pedacitos, nos da detallitos.
entender, bueno, ¿y cómo esto? ¿Y cómo va a ser aquello? Entonces, ¿por qué no entienden así? ¿Por qué acá? Porque siguen diciendo, por ejemplo, estos elementos, no hace mucho tiempo lo oí, que salvadores ha habido muchos. No, si salvadores ha habido muchos. Moisés era un salvador, lo era, pero no era Jesús el Salvador, no era Jesús el Cristo. Y entonces ya lo mezclan a lo que significa Salvador y dicen, si Cristo ha habido mucho, no, claro que no ha habido muchos Cristos verdaderos, nomás hay uno. Cuando aquel que nació allá en Belén, que dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Que mencionen esos elementos en cada una de las personas heréticas que dicen que también son Cristo, y si los hallan, entonces sí, para doblarnos las rodillas ante ellos, pero no van a hallar los elementos de os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, el cual es Cristo el Señor, y que vengan ángeles y que testifiquen y que manifiesten la gloria que no se pudo contener en el cielo y se tuvo que descender a la tierra para decirle a la gente, ¿saben qué? A los pastores, Él es Hosana en las alturas, hay fiesta porque los ángeles están gozosos, porque hay redención para el hombre, porque no eran egoístas. Los ángeles conocieron, dijeron, gloria a Dios, mira cuánto es más Dios, cuánto más maravilloso es Dios que ha cumplido hoy lo que había dicho que iba a suceder. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, el cual es Cristo. Pastores, les dice, se cumple, son privilegiados ustedes en oír esta palabra, son los primeros que oyen. ¿Y qué dicen los pastores? ¿Saben qué? ¿Qué estamos haciendo aquí callados? ¿Qué nos importan las borregas? Vámonos. Lo más probable que podemos nosotros pensar, les cierran la puerta de la majada y vámonos a ver, pues si ha venido a visitarnos El Salvador, ¿cómo que nos va a comer el lobo de las ovejas? Vámonos, y se fueron, dice que fueron luego a adorar al niño. Entonces eso es la claridad de la congruencia cuando el Espíritu de Dios habla y le enseña a la gente la verdad, pero tiene que estar apegada. La promesa de Dios tiene que pasar a lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia sigue siendo el libro clave para el creyente. No hay ningún libro, ¿verdad? No hay el del Mormón, no hay el del Lester. Podrá haber libros auxiliares, pero nunca van a tener que ver nada respecto a la salvación. La salvación está escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que querías tener vida eterna. Y claro, Jesús decía, eso es, así es. Y ellas son las que dan testimonio. Mira, es lo que Jesús dice, claro que sí, pero ustedes las interpretan mal. Y entonces, ¿qué es lo que hace el sectarismo? Pues interpretar mal, pero diciendo la Biblia. Y entonces ahí estamos nosotros, que los trinitarios, que los unitarios, que la Trinidad, que no debe ser, que no es así. Están todos los elementos. Y quien menosprecie estos elementos, desecha todo. Es todo, aunque parezca igualito, se desecha. Y es increíble que a veces no se atreve uno a decir cosas porque lastiman, pero más vale decirlas, y aunque me lastimen a mí, pero hay una alerta. Es la alerta de la atalaya. ¿Sabes qué? Tú bájate, tú ponte más arriba y que acaben con todo. Al cabo tú estás arriba, ni te van a ver, escóndete allá en lo más alto. Y el atalaya tenía que venir y arriesgarse a lo que fuera, porque si no iba a ser culpable si venían y hacían atrocidades por no ver, dicho él. Alerta, viene el enemigo, viene engañoso, viene encubierto, viene agazapado. Tenía que entrar a decir, aunque le costara la vida, porque si lo agarraban en el trayecto de cuando voy a todo sueno, fue el primero que me vieron cuando toco la trompeta y péguenle el flechazo, el atalaya era el primero, porque se supone que al primero que tenían que, como los que van a robar un banco, ¿a quién es el primero que tienen que eliminar? Pues al guardia de seguridad. ¿Sabes qué? Tú asegúrate del guardia y mátalo o amárralo o hazle algo. El atalaya era un riesgo, era atalaya. Pues él estaba arriba viendo. Entonces los arqueros, lo más probable es que cuando lo vieran, decían, ¿sabes qué? No nos ha visto. O mandaran a 2, 3 primeros, ¿sabes qué? Pégale al que está en la torre. Y ya, no va a hacer ruido y los vamos a agarrar dormidos, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, ahora te ruego, Señor, digo, bueno, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Pues conforme a la Biblia, ¿verdad?
podemos decir nosotros, ¿verdad? Conforme a la verdad completa, no con sospechas de nada. Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, ahora iglesia, grupo, casa, persona, individual, ¿verdad? Un mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. No cambia el fundamento nunca. No, que ahora ya se usa así porque pues es que estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Es que los fundamentos son los mismos. Cuando dice que no adulterarás, no fornicarás, no harás esto, no harás aquello, no cambian los términos nunca. No, pues es que antes como era muy diferente, pero es que ahorita imagínate con tanto que hay en la situación. No, sigue igual. Ahora nomás lo que pasa es que tenemos responsabilidades, mucho más a lo mejor. Como digo, del gentilicio, nosotros nos decimos que los judíos, hay más responsabilidad ahora de nosotros porque nos han dado tantas facilidades y cuánto cailero al infierno está haciendo hoy porque no creen en el reposo, no creen en Cristo. Cristo es el reposo y el que no cree en Cristo pues no cree en el reposo que Dios da, que el reposo es la salvación, el final, espiritualmente es a lo que habla. El reposo de Dios es la paz con Él, el gozo con Él, la misericordia de Él. Entonces todo ese es el reposo. Entonces dice, no es que escriba un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Pues no por algo cuando dice Jesús, ya cuando resume en los mandamientos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios en primer lugar, y el otro que es consecuente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? La lucha del ser humano hoy en día, pues esa, porque eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque es la esencia de todo. Perdón, y luego dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahora sí ya nos dice cómo es el amor, ¿verdad? Para que no digamos, no, como los hippies, en el tiempo de los hippies decían puro amor y paz, y love, donde quiera encontraba uno Logan con love. Aquí en México no íbamos a Estados Unidos, ¿verdad? En el tiempo de los hippies era puro love y amor y paz, así, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces ahí ahora sí ya nos aplica que no es como el amor de los hippies, ¿ya? De que no, mira, hay que vivir la vida sin andar uno haciendo, no hagas atrocidades o ya. Entonces dice, este es el mandamiento, que andéis en amor. Pero a ver, ¿de cuál amor? No el amor de amor y paz, ¿verdad? Sino en el amor de Dios, y el amor de Dios concierne a sus mandamientos, se refiere a sus mandamientos, dice, como vosotros habéis oído desde el principio, o sea, nunca ha cambiado. No hay con que no, pues es que ahora con la era moderna ya no es lo mismo, ya ahora la gente se puede vestir como quiera, ya no es como cuando decían que se tenían que vestir honestamente, sigue siendo honestamente, no hay otra manera. Sigue diciendo todo igual, sigue siendo todo igual, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Pues si nosotros vemos, ¿qué tantas sectas hay que dicen que no ha venido Jesús en carne? Yo creo que ninguna. Todas dicen que Jesús vino en carne, todas. Entonces, pues de aquí entran todas, da al cielo ya. Dice, es lo que dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Si lo leemos así, pues no tenemos ningún discernimiento, ¿verdad? No leeríamos, no, pues mira, si vino. Los gnósticos también dijeron que Jesús era en carne, nomás que pues, había sido usado nada más un tiempo y había sido ya, pues ahí vendrán otros, ¿verdad? Como lo hacen aquí, que vino uno y pues ya vino otro. Primero ese era y ahora ya es otro. Entonces, pues que ha venido en carne, no, sí vino en carne. Yo le pregunto a las gentes que conocemos, que somos familia, no, reconocen que Jesús vino en carne, pero ahora sí, pero la esencia de Jesús en carne, ¿qué es lo que hizo en carne? ¿Qué pagó por nosotros en carne? O sea, van a venir cuántos hombres carnales, ¿verdad? O nomás era uno. Entonces, eso es a lo que se refiere, a que creamos completamente en la plenitud de Cristo. Cuando os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, no van a nacer muchos Cristos, no van a ser otro, no va a venir otro que diga que es Jesús, que sea Jesús. Ya nomás hay Jesús el Cristo.
No, ahora ya, pues oíamos nosotros hace un tiempo que los Cristos son Isaías, Isaías, Eliseo, Elías, y pues ahí se lo van llevando hasta llegar a los personajes que tienen ahora ellos. Que ha habido cientos de Cristo en el sentido de salvadores. Entonces menosprecian ya al Salvador porque ya lo sacaron de contexto, diciendo una cosa que es verdad, que Jesús es el Salvador. También ya a Moisés lo pusieron como Salvador, igual que Jesús. Y ahora, sí es Salvador, sí es Salvador Moisés, pero no es el Cristo. No es el Cristo el Salvador, no es el que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén, no es. Y van a venir muchos. Entonces, aquí cuando dice que muchos engañadores vendrán, pues se refiere a toda esa artimaña, cómo se van infiltrando. Y muchas de las veces parece que nos tenemos que hermanar. No hay manera. El cristiano, de veras, no hay ni una persona que me diga no está defectuoso. Pero yo garantizo ya con lo que he analizado, así, a datos duros, y pues si con la Biblia sea, que jamás en la vida unitarios y trinitarios van a ir afines. Son contrarios completamente. No puede ser que unitarios y trinitarios sean afines, no puede ser. O son ellos los de la verdad, o son los trinitarios. Son los unitarios, o son los trinitarios, pero si todos parecen iguales, bueno, pues vámonos a los elementos, y en los elementos se sabe. Vámonos a los elementos, en los elementos se sabe bíblicos, no a las interpretaciones sectarias, ¿verdad? Y cuando vamos es muy duro, porque nosotros vemos que es perfecto todo ahí también, se ve perfecto. Como les digo, yo he estado en los de las adventistas y nunca ninguna organización, ni los bautistas que puedo decir que son organizados, les van a llegar a los adventistas en la organización. Cuando fuimos a la Iglesia de Cristo, cuando he ido a la Iglesia de Cristo, que hemos visitado alguna otra, luego salimos y ahí andamos en Quirandegro, no sé si apenas salimos y nos agarraron, y nos dieron una buena estropeada, ¿verdad? Porque ellos son de la Iglesia de Cristo. Y no, todo adentro está bien. Pero ya cuando salen y nos adjudican, ahora sí se van al grano, pues nos sacan de la jugada. Entre trinitarios y unitarios puede ser todo igual, pero cuando ya nos ponemos al tú por tú, cuando dicen es que ustedes están bautizados mal, porque ustedes están bautizados conforme a la Iglesia Católica. Y cuando nos vamos a la Biblia, pues resulta de que pues la Biblia nomás habla de Trinidad, nunca habla de lo otro, ¿verdad? Aunque sea una interpretación de lo que Pedro dice, ¿verdad? Que es lo que toman como una base fuera de contexto completamente. Porque si lo analizamos y lo vemos en la Biblia, está fuera de contexto. Porque pues todos venían en el nombre de Jesús y todos los apóstoles hacían todo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero era en la autoridad de Jesús, no que dijeran yo hago esto así, sino que como si yo aquí, por ejemplo, aquí estoy parado en el nombre de ustedes, puedo decirlo, porque ustedes me autorizan. Si ustedes no me autorizan, me bajo y me salgo. Pero si ustedes me autorizan, pues yo me paro. Entonces yo estoy en el nombre de ustedes, aquí. Pero no porque esté en el nombre de Epifanio, o de Amelia, o de Amanda, yo aquí. Yo estoy en el nombre aquí de Amanda, no. Estoy en el nombre, en la autoridad que ustedes me permiten, porque a muchos pastores los han bajado. ¿Sabe qué? Bájese. No le permitimos. Entonces ya no puede estar en el nombre de la iglesia. O puede decir, hermano, pastor, queremos que vaya a visitar a tal persona. Pues el pastor va en el nombre de la iglesia fulana de tal. ¿Sabe qué vengo? Porque me dijeron que aquí había un enfermo. ¿De dónde viene? Mire, vengo de la iglesia metodista, puede decir, en nombre de ellos. Yo tengo poco y yo no la conocía a usted, pero me mandaron ellos. Eso es a lo que se refiere en Pedro, no es otra cosa. Y si lo buscamos en todos los contextos de la Biblia, cuando dice en el nombre de Jesús, se refiere a eso. No hay otra manera, y lo demás está fuera de contexto. Y aquí nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y donde quiera que abramos nosotros la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Dónde estaba Cristo? Estaba con Dios. Estaba con Dios. Y no es que pensemos que son tres cabezas, es un solo Dios, pero manifestado de diferentes maneras. Dios no podía manifestarse al mundo en su santidad, tenía que venir y nacer en forma de hombre y padecer las enfermedades y todos los padecimientos de hombre,
para que como hombre experimentara toda la fuerza del dolor y así podernos salvar. De otro modo no. Como Padre no puede salvarnos. No hay manera de que Dios salve, que el Padre nos salve. No hay manera. El que nos salva es el Hijo, porque el Padre lo envió, porque el Padre se despojó de su gloria, de su majestad. Eso es, de su majestad, y no escatimó. Dios mismo no escatimó, ¿verdad? No escatimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria. Podemos decir, se menospreció a sí mismo en el sentido que nosotros lo entendemos como nuestro lenguaje, ¿verdad? No que realmente Dios nunca no puede ser menospreciado, porque como lo leemos aquí, si Moisés dijo, no, tú no puedes ser menospreciado, si Pablo dijo, tú no puedes ser menospreciado, porque tú tienes que ser honrado en todo. No hay por qué, hay motivo. Bueno, entonces dice, mirad vosotros mismos para que no perdáis fruto de vuestro trabajo, para que no vaya a ser que corriendo, creyendo que vamos bien, al último resulte que traigamos elementos equivocados. Y pues, toda la vida fue creyente, pero siempre vivió equivocado. Siempre fue sectario, sin saberlo, siendo sincero. Entonces por eso dice, váyase a la Biblia. Y luego dice, y de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Que no vaya a ser que resulte que no funcionó, ¿verdad? Entonces, de cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, y esto aquí, por ejemplo, también habla acerca de los que sí andan en la verdad, como a veces la organización bautista dice que pues no hay manera, que ya una vez bautizado pues ya es salvo para siempre, ¿verdad? Porque creyó. Entonces aquí dice, cualquiera que se extravía, ¿de qué se extravía? Si nunca ha andado en la verdad, pues porque anduvo en la verdad, se extravía y no persevera. ¿En qué persevera si no andaba en la verdad? Pues si no persevera en la verdad, en la palabra, ¿verdad? En esto, no en una secta, no, en la Biblia. Dice, en la verdad, en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de la iglesia bautista, metodista, apostólica, no, en la doctrina de Cristo. Él dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. ¿Por qué no dice nomás al Hijo, ¿verdad? ¿O por qué no dice está completo en eso, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos al Padre y necesitamos al Hijo y necesitamos al Espíritu Santo. No hay manera de que no tengamos los tres elementos. Si no tenemos los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como personas independientes respecto a personas y siendo un solo Dios, entonces no tenemos la plenitud. Realmente no podemos tener la plenitud, como a veces dicen que no, pues que el que habla en lengua ya tiene la plenitud. Bueno, pues si tiene al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo tiene la plenitud, si no los tiene, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que hay doctrinas que jamás van a cantar un canto como el que se dice, ese canto que se canta, Santo, 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 Dios en tres personas, bendita Trinidad. No hay organizaciones cristianas que no lo van a cantar nunca, porque sería contrario a toda su doctrina. Es contrario. Entonces, para que nosotros veamos, los que sí somos trinitarios, que sí cantamos ese canto, ¿por qué sí lo podemos cantar? Porque creemos. ¿Por qué los que no son trinitarios no pueden cantar ese canto? Porque no lo creen. Y entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo si no creemos lo mismo? Aunque parezca. Me dijo un día un hermano ahí en la alianza, hermano, que ya se ha platicado muchas veces, que ya se pusieron de acuerdo los trinitarios y los unitarios, van a hacer un culto ahí en el río de la Cruz. Y lo hicieron, ahí en el río. Dije, no, hermano, no hay manera, aunque es una hipocresía esa, no hay manera. Realmente no hay manera de que se pongan de acuerdo. Yo no tenía tantos elementos porque he tratado de ir buscando más elementos a ver por qué. Pero dije, no hay manera, porque realmente es una falacia, ¿verdad? Al último resulta de que ya nomás se conocen más personalmente y yo, no, hermano, pero es que tú estás mal bautizado. ¿Por qué? Porque tú estás bautizado igual que la católica. O el otro le dice al otro lado, ¿verdad? No, pues es que tú no estás bien bautizado. Ustedes no están de acuerdo. Porque tú no estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y yo les digo, yo no tengo problema porque yo sé que Jesús es Cristo y en Jesús está todo el poder de Dios, toda la plenitud en Él, ¿verdad? Pero si nos vamos a estrictos
porque pues nosotros sabemos que hay mucha gente que ni siquiera se bautizó ni en el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, ni en el nombre de Jesús, como el rico que estaba a un lado de Cristo y está en el cielo. Y estoy seguro que hay miles y miles y miles de creyentes que están, por fe yo lo creo, y por algo, por la doctrina de la Biblia, que hay gente que nunca se bautizó, ni en un nombre, ni en allá, ni allá, y está en el cielo. Porque si no, pues entonces tendríamos que decirle a Jesús, ¿para qué nos engañaste con una, verdad? Nos pones un ejemplo y al último no cumples. No, es un ejemplo. Ese que se salvó a un lado de Jesús es un ejemplo de lo que iba a suceder en muchos casos, de personas que nunca se bautizaron y están con Cristo, van a estar con Cristo. Porque Dios, porque no van a decir que no estuviste bautizado. Claro que sí, pues si la Biblia dice que no, pero que eres del Antiguo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento también dice que fuimos bautizados en Moisés, cuando pasaron el mar, y cuando pasaron el Jordán, ahí fueron bautizados en la fe. Ese es el verdadero bautismo. El bautismo verdadero del corazón, ese es. El otro es algo que, como Jesús dijo, es necesario que lo cumplamos para que como yo lo haga, también lo hagan los demás. Pero el verdadero bautismo espiritual es el del corazón. Y la verdadera circuncisión no es la del miembro del hombre, sino es en el corazón también. Entonces, donde tenemos que irnos a lo espiritual. Ahora, si tenemos tiempo de bautizarnos, pues que no se ha bautizado, más vale que diga, bueno, yo voy a tomar una decisión porque yo sí estoy en la oportunidad, ¿no? Yo no tengo la excusa del que estaba a un lado del ladrón, es que pues ya el ladrón no puede, Jesús, dame chance para que vayan ahorita con tus discípulos y me metan al Jordán y ahí vengo. No, pues no le iban a dar permiso, ¿verdad? Entonces Jesús sabía todo y por eso le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bueno, pues ahora sí hay que ver quién tiene al Padre y al Hijo, y luego ahorita vemos lo del Espíritu Santo, a ver quién sí lo tiene, ¿verdad? Y el que no lo tenga así, pues entonces está un poco extraviado, ¿verdad? Tiene que tener los tres elementos, si no, está extraviado. Entonces dice, y si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, es cortante el apóstol Juan, podemos decir que exagerado, ¿no? Oye, que exagerado para estos tiempos del siglo XX, ¿cómo que eso? Si hay tanta gente que es tan buena y es más, cantan, te alabo, mi Señor, te alabo, y todo igual. Y es más, cantan re bonito y se preparan mucho y todo. Bueno, pues aquí lo que dice es esto, ¿verdad? Yo creo que más que los testigos de Jehová, podemos decir, no hay quien trabaje más que los testigos de Jehová respecto a su disciplina. Los protestantes cristianos no salimos de 2 en 2. Casa por casa, los tres de Dios así salen. Si fuera por cuestión de eso, pues nos aventajan por mucho, ¿verdad? Hay que irnos con los testigos porque ellos sí son verdaderos, podemos decirlo así, si esa fuera la manera. Pero el problema es que traen una doctrina equivocada. Bueno, no son deshonestos en su manera grosera, yo no conozco realmente hasta lo interno o lo profundo, ¿verdad? Hay muchos comentarios, pero pues eso no tiene que ver con lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Porque dice, entonces te lo dice, si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, no le recibáis. ¿Qué quiere decir? Pues que no estamos de acuerdo. Entonces, a veces uno dice, pero ¿a poco los hermanos? Bueno, aquí dice que no. Y se refiere no a personas, aquí cuando no le recibáis, no se refiere a personas X. No, se refiere a liderazgos, a personas ya que dicen que así es y que así tiene que ser. No, pues ¿sabes qué? Yo no te voy a permitir que a mi Cristo, como lo que Moisés dijo, me lo difames, ¿verdad? Que no tiene ese poder que dice él que tiene, que no tiene el poder de Padre, y que no tiene el poder de Hijo, y que no tiene el poder de Espíritu Santo. Yo no puedo, porque eso es lo que estaba diciendo Moisés. ¿Sabes qué? Yo no permito que a mi Dios se le ofenda. Entonces, eso es a lo que refiere cuando dice que no lo reciba. Nosotros sabemos que puede venir mucha gente a nuestra casa. Oiga, vengo aquí porque me habían dicho, venga, pásale, vamos a ver qué era. Pero gente que ya viene con un dogma a decirme que Cristo no es Dios, pues entonces decir, no, yo no te recibo. No te voy a honrar con eso. Porque si yo te honro con eso, deshonro a mi Dios, ¿verdad? Yo no puedo poner en tela de juicio a mi Dios, ¿verdad? Que me venga a decir que Dios es el arcángel Miguel, pues no.
No, yo no quiero. Oiga, que nomás 20 minutitos, 10 minutitos, permítame. No se los voy a permitir, porque ustedes honran a mi Dios. No le permito, porque usted viene ya con un espíritu de deshonrar a mi Dios. No viene, oiga, vengo a preguntarle, si Dios, el Cristo será el mismo Dios. Ahora sí, véngase, vamos a explicarle acá adentro, para demostrarle que Cristo es Dios, que no es ningún otro personaje como lo decían los gnósticos, ¿verdad? Que Dios no viene esporádicamente como llenaba el Espíritu Santo en la antigüedad a Sansón, que Dios, lo tomaba el Espíritu y era poderoso Sansón, y se iba el Espíritu, ese que lo tomaba, y era Sansón el normal. Ya no tenía las fuerzas que tenía cuando lo tomaba el Espíritu. Sansón no toda la vida estaba fuertote, era cuando lo tomaba el Espíritu de Dios, y pues era milagrosamente, porque no era Sansón, era el Espíritu, ¿verdad? Entonces ese es el asunto. Entonces dice, no le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso es lo que dice ahí en esta respecto a nosotros, ¿verdad? Cada quien tiene que tomar sus decisiones, lógicamente. Pero como yo soy muy malo para leer las citas que traigo así para nomás de estudio, y luego ya después las citas no sé ni cómo acomodarlas. Dice, voy a leer algunas citas, 2 o 3 citas, 3 citas, nada más para ahí en Primera de Juan 14:6, acerca de lo que estábamos hablando. En Primera de Juan 14:6, pues nosotros la conocemos esa lectura muy bien, ¿verdad? No es una novedad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús no es el Padre. O sea, Cristo no es el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por ejemplo, en el unitarianismo dicen que solo Jesús, ¿verdad? Que solo Jesús. Que Jesús es todo. Entonces no, Jesús es todo en esencia, es Padre, es Hijo, o sea, es Dios, pero no es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Jesús nomás es Cristo, nomás es Hijo. Jesús no es Padre Jesús, pero sí es Dios, porque en esencia Él y el Padre son uno mismo, porque Él lo dice, mi Padre y yo somos uno mismo. El que conoce al Padre, el que me conoce a mí, conoce al Padre. En esencia son el mismo, pero en persona no. Jesús es una persona, y el Padre es otra persona, y el Hijo es otra persona. En esencia son Dios los tres, pero en persona no son el mismo, ¿verdad? Porque pues yo no soy el mismo que mi hijo. En esencia mi hijo pues tiene mi esencia, es mi hijo, tiene lo mío, pero él es otra persona. Entonces, en el caso de Cristo, Cristo es el Hijo, no es el Padre, nunca va a ser Padre, porque dice que todo el juicio se lo dejó al Hijo. ¿Quién se lo dejó? El Padre. ¿Por qué no juzga el Padre? Porque el Padre no fue el que murió en la cruz del Calvario, el que murió fue el Hijo, pero en esencia son el mismo. Ahora, le pregunté a uno de la carpa, no hace mucho, le dije, bueno, a ver, dime tú, entonces, ¿dónde está Jesús, pues? Dijo, pues a la diestra del Padre. Bueno, ¿y qué es la diestra del Padre? Pues es Dios mismo. Entonces, exactamente, la diestra de Jesús no está sentadito en un banquito ahí abajo. Ahora que se fue, que fue a preparar lugar para nosotros, interceder con nosotros. Jesús no está en el banquillo, que el Padre está aquí arriba y luego a Jesús lo tiene en otro banquito. No, Jesús está en el cetro. Jesús está en el trono. Él y Dios son el mismo, en esencia, pero ahora el que está en el trono está como el Hijo. Él está como el Hijo intercediendo por nosotros. Dice, ¿por qué dice que a la diestra del Padre? Porque el Padre sigue siendo la esencia de las cosas. Y luego al Hijo es al que envió a morir por nosotros. Pero son el mismo. No es que aquí está el Padre y acá está el Hijo. No, el Hijo ahí está en el Padre. En esencia son los mismos, pero el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. Y al último, en segunda a los Corintios, no recuerdo la cita ahorita, alguien la puede tener algún día o leerla, dice que al final, después del trono blanco, dice la Biblia, que ya cuando se han juzgado todas las naciones, que hayan sido puestos por estrado los enemigos de sus pies de Cristo,
y que Jesús los haya juzgado, dice entonces el Hijo también se sujetará al Padre y ya no serán más, sino solamente Dios. Ya Dios, es Dios. Ya no es el Padre, ni es el Hijo, ni es el Espíritu Santo, es Dios. Todos seremos en Dios. Y de ahí somos Dios. Entonces, para que nosotros vayamos dándole y entendiendo y cada quien dándole en profundidad a esas cosas, para que vaya convenciéndose cada quien cómo son las cosas, ¿verdad? Porque esta es la Escritura. Y Dios nos recomienda que cada quien se adjudique el derecho de leerla, ¿verdad? Entonces dice bien, eso dicen que Él es el camino, la verdad y la vida. Y luego como, entonces Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Ahora, el Padre no es la verdad, también es la verdad. El Espíritu también es la verdad. Pero Jesús es la verdad manifestada en carne. El Padre no se ha manifestado en carne. Jesús se manifestó con la verdad en carne. Él vino y cumplió todo en su propia naturaleza como hombre. Y luego aquí mismo en el 14, en San Juan 14, 16, 17 y 18, yo creo es, como por ahí. San Juan 14, 16, 17 y 18 dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién le ruega al Padre? Pues el Hijo. ¿Cómo le va a rogar al Padre si Él es el Padre? No, Él es el Hijo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí nos está mencionando al Espíritu Santo. Cuando Cristo se va, aquí menciona a los tres elementos, para que no pense a veces que nos vamos que, pues es que Pedro bautizaba correctamente. Claro que Pedro bautizaba correctamente, pero no bautizaba en el nombre de Jesús. Así yo te bautizo en el nombre de Jesús. Lógicamente no. En el nombre de la autoridad de Jesús sí. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro? Pues también Jesús era consolador en la esencia. Porque pues también Jesús tiene, en esencia son Dios, ¿verdad? Yo os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces ya era ya no era Él el que dice, yo rogaré y el Padre rogaré al Padre para que Él envíe otro consolador. Entonces nosotros ahí dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Él físicamente como hijo, el hijo ya no iba a estar, sino iba a estar el consolador. ¿Y qué iba a hacer el consolador? El consolador va a hablar nomás acerca del hijo. Como el hijo hablaba nomás del Padre, como dice, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo del Padre, yo honro a mi Padre. Ahora el Espíritu Santo va a venir a honrar al Hijo y lógicamente también al Padre. Pero el Espíritu Santo viene a honrar al Hijo de tal manera que a nosotros cuando andamos queriendo hacer algo mal, el Espíritu Santo viene y nos dice, ¿estás desobediendo a Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Que no hagas esto, que el que haga esto no hereda el reino de los cielos. Entonces el Espíritu Santo me anima a que yo obedezca a Cristo, porque el Espíritu Santo viene a hablar del Hijo, a dar testimonio, dice la Biblia, del Hijo. Bueno, entonces dice, y mandar otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice, el Espíritu de verdad. Pues es que el Espíritu de verdad lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. En esencia es la esencia, esa es la esencia, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Entonces nosotros vemos eso, los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa. Y claro, si es una fuerza activa, pues cada cosa que se mueve es activo, ¿verdad? Pero es Dios mismo. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. El Espíritu Santo debe morar en el creyente, dice, y estará con vosotros, estará presencialmente, o sea, en el sentido de que Él está con nosotros siempre. Jesús dice, yo me voy, pero voy a mandar a alguien que esté con ustedes. Entonces, por fe nosotros creemos que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Y que no creemos que Cristo esté con nosotros, también creemos que está, pero sabemos que presencialmente Jesús no está, y el Espíritu está presencialmente con nosotros, o sea, en el sentido de que por fe nosotros sabemos que está con nosotros. Entonces, Él está aquí presente. Entonces, dice, que está con vosotros, y no os dejaré huérfanos, y vendré a vosotros. Y no os dejaré huérfanos, y vendré a vosotros. ¿Quién va a venir? Pues Cristo, nosotros esperamos tu venida. Entonces, tenemos esos elementos de seguridad. Entonces, nosotros vemos que allí está
las cosas de los elementos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nosotros no podemos ponerlos en menosprecio, así como lo dijo Moisés. No, es que tú no puedes ser menospreciado. No podemos decir que el Espíritu Santo es así nomás que se va en el montón, o que ya el Padre no funciona aquí, sino que ya Jesús es todo, o sea, solo Jesús. Porque la Biblia nos enseña las cosas. No había, si solo hubiera sido Jesús, pues no había necesitado venir ni Jesús. ¿Por qué no solo Jehová? Como lo dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no son redimidos, no pueden ser redimidos. Ellos no son redimidos porque no creen que Cristo es el Redentor. No creen que Cristo, aunque ya ahora ya le dan ahí un énfasis medio queriéndole dar que sí, pero ellos no creen que Jesús es Dios. Y si Jesús no es Dios, pues entonces no puede ser Salvador, no puede ser el que venía a salvarnos, pero no venía como haciéndose la segunda persona del apóstol, del arcángel Miguel, ¿verdad? Que ahora ya era Miguel y ahora se convirtió en Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que era Dios mismo. Si no, sería un truco de parte de Dios, ¿verdad? Diríamos, no, pues Dios le supo manejar ahí una trampita al diablo para decirle que nos salvaba. Nomás mandó a otro ahí que no muriera y que tuviera el poder sobre la muerte. No, él era el que tenía el poder sobre la muerte. Por eso Jesús cuando dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, porque Él la dispuso desde el principio, desde la fundación de los siglos. Entonces, desde la fundación de los siglos estaba ya el Padre, porque así lo menciona la Biblia. Y desde el principio ya estaba el Verbo, que es Cristo, y pues nosotros sabemos que el Espíritu ahí estaba también, ¿verdad? Como tres elementos. Entonces, así es como la Biblia dice. Entonces, nosotros podemos, a veces, se nos hace muy difícil, como el apóstol Juan dice, y el que no tenga esto, dice, pues realmente no está en comunión. Podemos decir, bueno, a lo mejor ellos son los que están en comunión con Dios y nosotros no. Bueno, pues entonces vamos a hacernos al otro lado, ¿verdad? Si nosotros fuera nuestra convicción, si la palabra nos enseñara, pero la palabra nos enseña cómo son las cosas, ¿verdad? No que los trinitarios o que estos sean perfectos, seguimos luchando cada día para alcanzar la gracia y la misericordia, porque esos son los elementos que se atribuyen nomás a Dios. El pueblo de Israel, lo único que tiene, y los que sí lo reconocen, que Israel no es la cosa principal de las cosas. Israel lo que lo hace es el reflejo nada más. Israel es el reflejo de la ley de Dios, como la luna del sol. La luna no brilla con luz propia. No puede decir, ¿para qué te quiero, sol? Pues entonces deja de ser. No va a mandar nada. Los judíos pueden decir que ellos son la luz, pero en cuanto ellos dejen la ley, ya no son nada. Porque la ley, ellos son nada más el reflejo de la ley, porque Dios así lo puso. Entonces nosotros, por eso, cuando la Biblia dice que bendigamos a los judíos, pues es que la ley es la que a nosotros nos da salvación, porque ahí nos menciona al Cristo, pues nos da salvación a través del conocimiento, nos trae a Cristo la ley. Por eso toda la ley y todo esto que hemos aprendido en la escuela dominical Copano acerca del tabernáculo, pues es que si no tuviéramos eso, pues no tendríamos a Cristo, ¿verdad? Pero a nosotros nos menciona, toda la ley nos menciona cómo era Cristo, cómo iba a ser Cristo, de tal manera que cuando llega Cristo, los cristianos verdaderos, decimos, era aquel que estaba anunciándose, el tabernáculo, aquel era todo aquel, el sacrificio que ofrecían allá en el templo, ese era el símbolo del Cristo perfecto, era un símbolo imperfecto de un Cristo perfecto que iba a manifestarse, porque la Biblia dice que si la sangre de los toros y la carne de los becerros engordados, como lo hacían allí, nos diera el reposo, pues entonces ya no tenía que venir Cristo. Pero queda todavía un reposo en Cristo. Para el que vaya creyendo, ahí está el reposo. Para el que vaya creyendo, ha reposado en Cristo. Y para el que murió reposado, el reposo está en Cristo. Entonces nosotros tenemos eso. Y digo, son cosas difíciles porque
pues a veces hasta uno puede decir que gente que puede decir, no, pues está mal, ¿verdad? Bueno, pues a la que cada quien lo analice y lo profundice, porque al final cada quien es responsable, que lo profundice hasta lo más interno, a veces aunque duela, ¿verdad? Hay que profundizarlo, no va a ser que nos pase lo que a los católicos, ¿verdad? No se quieren convertir a Cristo porque su abuelito era católico, no, es que ¿a dónde mando a mi abuelo? Si yo creo que la Virgen no sirve, entonces mando al infierno a mi abuelo. No me convierto. Bueno, pues váyase pues para donde está su abuelo. Y se va a ir a donde está su abuelo, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces nosotros como creyentes, a veces no queremos dar el paso, porque a veces pues, tenemos que decir, no, pues no, yo aprendí esta cosa mal. Me enseñó mamá, pero no la aprendí bien. Estaba equivocada mamá. A nosotros mamá nos enseñó cosas equivocadas. Nosotros los Acosta Ruiz sabemos que después mi mamá tuvo que decir, no es así, ¿verdad? Mamá hizo cosas equivocadas. Mi mamá tiene para los que no saben, ¿verdad? Mi mamá tiene una ahijado ahí, no sé si liberado o no es el que murió Efraín. Bueno, pues fíjense, para vean el error de mamá. Porque nosotros creemos que mamá está en el cielo porque se arrepintió de muchas cosas que hizo mal, ¿verdad? Pero mamá bautizó a Efraín una vez que fue a San Ignacio, porque llegó y Reinaldo tenía a Efraín ahí, y dijo, ay no, se lo voy a arrebatar para que no lo bauticen en la iglesia católica. ¿Qué tanto ganó mamá con bautizarlo? Nada, eso no ayuda a nada, era un error de mamá, fue un error de mamá, ¿verdad? Que no es mortal, ¿verdad? Pero pues no habla acerca de la ignorancia que tenía mamá en ese sentido. Que mamá dijo, porque ya lo iban a llevar a la iglesia católica, se los quité, y mamá es la madrina de este señor que fuera de este hombre, del hijo de Efraín. Le digo, pues mamá creyó que lo iba a salvar, es que nosotros no salvamos a nadie. Sí, de la iglesia católica, de la religión aquella, de aquello. No, es que el que salva es Cristo, le decía yo como les dije yo porque lo oí alguna vez, lo aprendí de alguien, porque le dije al ingeniero que es Rogelio Díaz, cuando veníamos de Zacatecas, que les he platicado muchas veces, que le venía hablando de las cosas de Dios. Mire, ingeniero, cuando a Lázaro, fueron a llorar mucho porque lo amaban mucho. Ay, Lázaro, murió Lázaro, ya huía, pero bueno, pues iban al novenario, como quien dice. La mayor parte estaban allí en el novenario de Lázaro. Y llegó Jesús y le gritó, Lázaro, ven fuera, sal fuera. Y Lázaro oyó la voz y salió. Todos los demás ya habían llorado, lo querían mucho también, pero no tenían el poder de la redención, de la resurrección, porque Jesús era la resurrección. Entonces, sin embargo, Lázaro oyó la voz de Jesús que dijo, ya sabía Lázaro había muerto creyendo que Jesús era la resurrección y la vida, y Jesús le habló, y el poder de Dios que estaba en Jesús mismo dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Pues, ¿por qué? Porque él sabía, porque él no trabajaba en desacuerdo del Padre. Entonces dice, yo sé que tú siempre me oyes. Y le dije a Dios, yo le puedo hablar todo lo que yo quiera. Y si usted no oye la voz de Jesús, de nada sirve. Ya cuando veníamos aquí ahí por Raimundo, me pegó así en la pierna. Y me dijo, bueno, ¿tú sí crees que Dios existe? Pues me di cuenta que nunca me oyó. O me oyó nomás a mí, ¿verdad? Pero nunca oyó a Jesús. Bueno, pues, ni modo, ¿verdad? Él es el que tiene que oír a Jesús a mí. Entonces da cuenta que el Evangelio no lo oyó. Entonces, pues a veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que al que necesitan de oír es a Jesús, no a nosotros, ¿verdad? Qué bueno que seamos instrumentos para que le oigan, ¿verdad? Pero el que tiene que oír a Jesús, si no, Lázaro nunca hubiera resucitado si no hubiera a Jesús, aunque lo amaban todos. Entonces nosotros podemos querer mucho a una gente como a mamá. Quería salvarlo, pero ella no era la salvación. El poder es Jesús, el de la salvación. Entonces pues nosotros debemos darnos cuenta que sigue siendo igual. Jesús es el poder de la salvación y que nosotros tenemos cada vez, así como mamá, que a lo mejor estamos nosotros en muchas etapas igual que las de mamá,
que todavía cometemos muchas equivocaciones por creer que hacemos un bien, hacemos un mal. Porque mamá pues creyó que ya había librado a Efraín. Y no lo iba a librar ella, el que lo necesita librar es Jesús, ¿verdad? Entonces pues nosotros nos damos cuenta que aquí la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras son las que nos pueden hacer salvos, que son para salvación. Dice que todo el que le crea a esta. Dios les bendiga, le dejo el lugar a nuestra hermana Pati.